Bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de Susanita Movaz y también los que lo estén escuchando en formato podcast. Seguimos en esta línea de entrevistas extraordinarias, o sea, fuera de lo común. Y hoy tengo el privilegio de tener aquí a Luis. Luis, compañero de muchas cosas, ¿vale? Entre otras, para quien le guste el salseíto, compañero de mi curso de tarot, que yo sé que hay mucha gente que me sigue y que sabe que estamos haciendo ahí el curso de tarot, y Luis también está ahí, o sea que ya vamos a entender así de buenas a primeras que ya una parte mística tiene. De hecho, lo va a contar ahora Luis, pero tiene como dos cuentas que yo quiero que hable de ello, pero bueno, primero darte la bienvenida, Luis, y agradecerte que estés aquí. Hola Susana, muchas gracias por la invitación, por el espacio y por la oportunidad de contar mi perspectiva. Es muy interesante porque, mira, justo estábamos hablando antes, un poquito antes de iniciar a grabar, ¿no? Yo me siento muy identificada con Luis por esas dos partes, ¿no? Que decíamos, bueno, es que ahora pues me abro más, ¿no? O sea, no solo hay un frente, no solo me identifico con una parte, sino como que de alguna manera se puede uno, entre comillas, dedicar a todo, ¿no? Y esto es muy curioso porque Luis, aparte de ser mi compañero del curso del tarot y que por tanto una parte mística, que por cierto lo hace muy bien, ¿vale? Es una persona sumamente espiritual, pero tiene dos cuentas de Instagram, que lo de las cuentas de Instagram es lo de menos, sino que tiene dos proyectos que yo creo que reflejan muy bien, ¿no? Tal vez el camino, la historia de vida de Luis, que uno es Método Isaac, ¿no? Y el otro Correcto. es Astro Coach, ¿no? Que muchas veces aparecemos, y también nos podéis ver por Instagram, que aparecemos ahí de la mano de nuestra profe de tarot, de Dantina, y Luis habla mucho de astrología, Dantina habla de tarot, y yo estoy ahí pues para el salseíto, ¿no? Pero es como llama la atención, ¿no? Y por otro lado, la parte del método Isaac, que yo quiero que cuentes un poco de dónde viene esto, por qué has creado dos cuentas, por qué dos proyectos, qué tiene que ver el uno con el otro con el uno, qué tiene que ver contigo, ¿no? O sea, en esencia, como persona. Para hablar del método Isaac, habría que recordar que yo me he mudado mucho en los últimos años. Yo nací en Caracas y tengo una parte de mi familia es gallega y aprovechando la doble nacionalidad que tengo, me he movilizado mucho en los últimos 13 años. Migré de Venezuela en el 2010, tuve un tiempo en el Reino Unido y pasé por España y en los últimos 6 años, antes de volver a Galicia, estuve entre Dinamarca y Suecia. Experiencias varias, también de un joven que tenía muchas ganas de conocer el mundo y que no desaprovechaba una oportunidad para, para tal vez con el trabajo movilizarme y tener muchas, muchas aventuras, diría. Y en el año 2020, la pandemia me pilló en Suecia Mm. y allí tuve un proceso personal bastante profundo, ya que, bueno, todos vivimos ese periodo de una manera especial o todos tenemos nuestras propias anécdotas. En mi caso, me tocó terminar una relación de 2 años con mi exnovia. Terminé la relación de trabajo que me había llevado allí a trabajar a Copenhague y tenía muchos asuntos pendientes que resolver internamente. Así que trabajé mucho en mí desde que empezó, bueno, toda la faena que todos sabemos cuál es, no vale la pena indagar mucho allí. Pero me tocó pasar mucho tiempo solo. En el Mm. año 2020, a partir de marzo, me encontraba solo en un apartamento en Suecia donde no hubo confinamiento. Sin embargo, bueno, hay mucho espacio en Suecia y la gente es muy fría. Imagínate en medio de una pandemia, mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que todo ese tiempo que pasé solo me ayudó mucho, fue duro, pero me ayudó mucho a reestructurarme, a cambiar patrones que no funcionaban, que eran repetitivos y también me estaban causando problemas. Y conseguí un concepto que se llama Ikigai, que es de Japón, que me ayudó a restaurar y a reconstruir mi vida.
Y con ese concepto empecé a explorar, aparte de que tuve la fortuna de recibir un financiamiento de la Oficina de Empleo de Suecia, donde me dieron más de 30.000 euros y pude desarrollar muy meticulosamente mi metodología propia de acompañamiento a través del Ikigai a personas para poder ayudarlos a atravesar ese proceso que yo había vivido por mi cuenta. Y así nació Isaac, ese método que es por sus siglas en inglés, significan Ikigai, Self, Audit, Adjustment, Compliance. Y básicamente es una metodología que ayuda a las personas a elevar su nivel de conciencia, sobre todo acerca de su valor propio. Nos enfocamos mucho en el valor, sobre todo las personas solemos tener problemas para reconocer nuestra propia valía. Y así nació el proyecto del método Isaac, que hasta el día de hoy se puede aplicar a empresas, organizaciones o a individuos para hacer esa introspección, indagación acerca de todas las partes que componen, ya sea la vida de un individuo o las partes de una empresa, y poder elevar el nivel de conciencia, sobre todo en este proceso de transformación o momento bisagra que vive la humanidad, ¿no? Todos sabemos que estamos en un momento muy clave. Y bueno, prácticamente ese sería como mi lado más intelectual, en el cual a través de mucha investigación, desarrollo y financiamiento pude generar esta propuesta que sigue avanzando porque en la actualidad estoy conversando con una empresa que desarrolla realidad virtual y realidad aumentada en Galicia. Y adicionalmente hay unas personas que están interesadas en invertir en el proyecto. Entonces estoy poco a poco cocinando un proyecto muy grande que pudiese terminar siendo una aplicación o una aplicación para realidad aumentada, ya que vamos a entrar un poco en esa nueva dimensión y representa, bueno, un reto y también una contribución, porque siento que el impacto que puede generar en las personas es muy grande, sobre todo para cualquiera que esté atravesando una transformación de sus valores o un cambio o una crisis. Todos atravesamos momentos donde requerimos reflexión y cambio. Y bueno, ese proyecto va rumbo a ser una herramienta para cualquier persona que quiera hacerse un proceso de autoobservación. O sea que Y tanto con... para Ajá, te escucho. organizaciones como para personas, esta herramienta nos sirve para esos puntos de inflexión que yo creo que he vivido un punto de inflexión constante desde que nací. No, yo me hace mucha gracia, digo, porque cuando no estoy en una crisis existencial, ¿no? Más bien debería preguntarme cuando no, ¿no? Sí, Pues está ahí en constante evolución y cambio, pero así lo, quiero decir, así lo vivo porque así se refleja afuera. O sea, no es que solo lo diga yo porque yo lo vivo así, ¿no? Es que luego se manifiesta, ¿no? Y esto y lo otro, ¿no? Y la gente te lo dice y demás. Entonces, me parece importantísimo que haya una herramienta para estos puntos de inflexión, ya sea a nivel empresarial, ya sea a nivel personal, porque los hay también, de reinvención, de reorientación, de, no sé, cambio de paradigmas, de valores, de algo que te mueva ahí dentro y que no te hace sentirte bien, ¿no? Con lo que hay en ese momento. Entonces, muy interesante. Creo que ha quedado súper bien explicado. Gracias también por compartir esa parte de tu historia. Siento que mucha gente se puede sentir reflejado con esto. Y también te voy a dejar la coletilla de que tenemos un par de compañeros suecos en el canal. Bueno, suecos que viven en Suecia, suecos no son, pero que podrán entender perfectamente lo que has comentado, ¿no? Esa parte de, bueno, de cómo te sentiste, ¿no? Durante sí. la pandemia. Y luego, por otro lado, AstroCoach. Bueno, también parte de esa formación o ese desarrollo que llevé a cabo fue también estudiar astrología ¿Mm? para mí mismo, ¿no? Yo considero la astrología es una herramienta de autoconocimiento. Todos tenemos un mapa cuando nacemos, que le llamaríamos tal vez la hoja de ruta, ¿no? Ujú.
y bueno, desde la perspectiva astrológica y realmente desde hace unos probablemente 5 años empecé a estudiar mucha astrología, vuelvo y repito, para mi propio beneficio, comprender un poco cuál es mi configuración de nacimiento y todos los elementos que la componen. Y cuando llegué a España, me conseguí con la situación en que muchas personas me decían que constantemente estaba hablando de astrología, que porque no la utilizaba como herramienta de acompañamiento, más allá del método Isaac, o que realmente me animara a usar la astrología para acompañar a otros de alguna manera, porque se me daba muy bien. Nunca lo había tomado en cuenta y en las últimas semanas, 2, 3 semanas, decidí dar un paso adelante. Creé mi cuenta de Astro Coach y realmente siento que me llena mucho poder utilizar la astrología, que me encanta, y poder utilizar esa herramienta para que otras personas se puedan autoconocer también, un poco como una especie de asesor, guía que utiliza la astrología para hacer que otros se den cuenta de sus propias arquetipos y sus propias configuraciones. Entonces, bueno, yo pienso que es un poco un proyecto que es muy del lado izquierdo del cerebro y otro proyecto que es muy del lado derecho del cerebro, o sea que tengo tal vez una complementariedad allí de proyectos que me permiten utilizar diferentes herramientas, diferentes perspectivas, pero que al mismo tiempo las dos me llenan mucho. A lo mejor un poco me resuena decir que en la nueva era de individuos completos, íntegros, eh, que tienen tanto un lado masculino como femenino, o un lado derecho o izquierdo, creo que así lo veo, ¿no? Como una parte de ser un individuo de la nueva era. Wow, me ha encantado la explicación. O sea, queda claro, clarísimo. Yo tengo una pregunta para ti, ¿no? Porque nos comentabas antes, en el 2020, ¿no? Ese gran año inolvidable para todo el mundo. Ya, para mí la primera, ¿vale? Yo Sí. también, o sea, a mí se me movió todo, 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 todo. Eh, Absolutamente en todas las áreas de vida. O sea, yo siento, mira que hubo años, ¿no? En mi vida, vamos a decirlo así, pandémicos, ¿no? O sea, años, como digo yo, pues eso, esas crisis, ¿no? O sea, profundas, esos cambios de rumbo, ¿no? Pero es que en 2020 es como si hubiesen juntado todo, ¿no? Y lo hubiesen metido en un solo año, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues a ver, el año que catarsis es este, ¿no? Y entonces decías que ahí hiciste pues un trabajo muy profundo, ¿no? De introspección, ¿no? Y que de ahí sale el método Isaac, ¿no? Basado en el correcto. Ikigai y demás. Y luego comentaste con el tema de AstroCoach, ¿no? Hace 5 años que empecé a estudiar astrología. Y yo tengo curiosidad, ¿no? ¿Cuándo empezó? Si es que empezó en algún momento, o siempre tuviste curiosidad por este mundo, vamos a decirlo así, del crecimiento personal, espiritual, de conciencia. ¿Cuándo empezó Luis a leer, investigar, ir a cursos, seguir cuentas? ¿Cuándo empezó eso? Bueno, yo creo que por muchos años me mantuve bastante interesado sobre todo en temas esotéricos, ¿no? O sea, eh, por un lado, en mi familia ha habido una astróloga familiar de, desde que tengo uso de razón. Mi mamá tiene una astróloga y en mi familia mis hermanos y yo solíamos hacernos una revolución solar Oh, wow. en nuestro cumpleaños. O sea que por parte de familia tenemos esa influencia. Sin embargo, bueno, no era muy profundo el conocimiento, pero bueno, era un poco el manejo de que cada año la vuelta le da, el sol le da una vuelta a la rueda, que uno tiene más que un signo solar, una luna, un ascendente, pero tal vez no más profundo que eso, solamente la conciencia de que la astrología tenía mucha profundidad
y que también nos daba, por ejemplo, a mí me daba muy buena perspectiva para planificar un año porque se manejan tendencias, momentos en los cuales es ideal hacer ciertas cosas, tal vez evitar asuntos durante la retrogradación de Mercurio, ese tipo de cosas clásicas que se suelen utilizar. Pero a partir de cuando ya vivía en Dinamarca, tal vez porque tenía mucho más tiempo, en Dinamarca el clima es muy malo, el tiempo. Entonces yo diría que prácticamente de 7 a 8 meses eh, indoors, encerrados en una casa porque hace mucho frío y se pasa mucho tiempo dentro de las estructuras, los edificios y bueno, la gente se dedica mucho en Escandinavia al diseño, actividades que están relacionadas a poder pasar mucho tiempo dentro de un edificio, en un modo hibernal. Y creo que parte de ese tiempo libre, tenía mi trabajo como tesorero en Copenhague, pero mucho de mi tiempo libre lo dediqué a leer y a estudiar a profundidad, ¿no? Como te digo, ya venía con una base, pero ahí fui explorando, bueno, los arquetipos, los planetas, las casas, y cuando llegó también el momento del 2020, ahí también parte de ese proceso de formación fue profundizar mucho en la astrología y descubrir que uno nunca termina de ser astrólogo, en el sentido de que la astrología incluye tantos aspectos, tantos elementos que creo que nunca se deja de estudiar, ¿no? Nunca uno se puede dejar de formar con la astrología, pero pienso que también era un poco, ese estudio lo estaba utilizando para poder profundizar en mi propio autoconocimiento, ¿no? Poder aprender más de mí. Y creo que cuando me devuelvo a España, empiezo a conseguirme con personas que me dicen que, oye, que todo lo que sabes de astrología, y yo, bueno, pero nunca he estudiado formalmente en una escuela o nada, simplemente he sido autodidacta, pero sí me di cuenta que efectivamente podía guiar a otros o tenía unos conocimientos que habían avanzado mucho y yo no me había percatado de todo lo que había podido profundizar. Entonces, realmente, esto es algo muy reciente, decidí si la vida me proponía eh, trabajar como astrólogo o usar mi conocimiento astrológico, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizarlo? Y realmente lo disfruto mucho. Aparte que siento y pienso que la astrología para mí es la madre de todas las ciencias, honestamente. Lo veo como una herramienta muy poderosa que puede puede facilitar la vida de muchas personas si se usa también con cuidado, ¿no? Porque también la astrología puede prestarse para poder ejercer control sobre la vida, o sea, tratar de ejercer ese control ilusorio que a veces tenemos, también se puede desencadenar en ser controlador, ¿no? A través de esa herramienta. Entonces, como todo, tratando de ser moderado. Pero realmente la astrología estaba en mi familia y yo profundicé por mi cuenta y me di cuenta de que me gusta mucho. Es más, ahora en Coruña este fin de semana aprovecho para la cuña que hay un gran evento de astrología entre el viernes 16 al domingo 18, donde van a hacer ponencias muy importantes de un grupo de astrólogos en un congreso ibérico, creo que se llama. Y bueno, ayer no pude resistir y compré la entrada. Entonces, estaré allí de viernes a domingo empapado de ese mundo que me encanta. Vaya señal esa, ¿no? La de comprar, o sea, Wow, es que está wow, clarísimo. increíble. Tengo una pregunta, ¿no, Luis? Porque al final dices, bueno, la astrología, ¿no? Es una herramienta de autoconocimiento, pero para ti, ¿cuál es o sea, ¿para qué la utilizas, ¿no? O sea, ¿cuál es tu principal propósito? Por ejemplo, antes decías, ¿no?
pues bueno, hacía una revolución solar, o se hacía una revolución solar, y eso me permitía planificar el año y demás. ¿A ti a qué te ayuda? ¿Te ayuda a ver los tránsitos? ¿Te ayuda eso, planificar el año? ¿Te ayuda a ver en qué momento del año energéticamente es más favorable para según qué ciertas cosas? ¿Te sirve para indagar más sobre ti mismo? ¿Te sirve para saber cuál es tu orientación profesional en la vida? O sea, Mm. ¿para qué tú utilizas la astrología? ¿En qué te sirve a ti como Luis, ¿no? Yo creo que tiene muchas utilidades. La verdad que todas las que comentaste son posibles hacerla con la astrología. Usualmente, y también va de la mano de cuál sea esa profundidad o qué tanto conocimiento tenga uno, pero principalmente yo diría que la astrología sirve para darnos cuenta Ujú. de situaciones que estamos viviendo, que muchas veces tal vez nuestro ego o nuestro, o sea, pequeño yo no las tolera, pero cuando uno ve la foto desde un poco más arriba y entiende la configuración o la carta natal de uno, que es la base de todo, y comprende el momento de los planetas o cómo están los astros, muchas veces uno se puede dar cuenta de que eso que me pasó Mm, está ocasionado por una configuración eh, X y que probablemente la vida me está proponiendo una situación o una energía y uno puede, en tal caso, si uno se da cuenta, decidir hacia dónde la quiere inclinar, ya que me gusta siempre decir de que no hay sentencias, con la astrología no está todo sentenciado, no es que somos víctimas de lo que ocurra en el cielo, qué bueno. sino que hay una energía disponible y si uno tiene la capacidad de profundizar allí, también uno podría tener la capacidad de actuar conscientemente de una manera para poder evitar o propulsar algún otro escenario que a uno le interese. Entonces, creo que darnos cuenta sería lo principal que yo diría que la astrología me ayuda o le ayuda a cualquier persona que la utilice. Qué bueno. Es como tomas de conciencia, ¿no? A mí me gusta mucho también, yo soy muy friki para eso también. También estuve en una escuela. Bueno, en fin, hice muchas cosas. Me pasó como a Luis, ¿no? O sea, yo en este recorrido pues vas haciendo cosas, ¿vale? Es como lo del tarot, ¿no? Al final es como, yo Correcto. me dedicaré a echar las cartas, pues no lo sé, seguro que mi retiro sí. Porque es como, no, esa parte un poco divertida también, ¿no? O sea, yo ahora Sí, ya, yo me llevo la baraja, ¿no? Por ejemplo, para decirlo, y voy con mis amigas y no sé qué, y nos dicen, a ver, échanos unas cartas. Entonces yo voy practicando un poco. Digo, bueno, de momento tampoco sé mucho, ¿eh? Pues puedo hacer una interpretación así un poco por encima, ¿no? Y con astrología, pues igual, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante esa parte que tú dices de darse cuenta, porque a veces la astrología no solo, porque parece que tenemos en mente, ¿no? La astrología como predictivo, ¿no? Como qué es lo que va a pasar, qué es lo sí, que no va a pasar. Y para mí es una gran herramienta también para hacer una retrospectiva y comprender qué es lo que ha pasado hace unos meses atrás, ¿no? Es como que si ahora, no sé, yo cumplo años a finales de diciembre, ¿no? Que Luis lo sabe. Y me hacen una revolución solar. Y a lo mejor, y hago como ahora en junio, ¿no? Oye, voy a revisar los 6 meses siguientes y los 6 meses anteriores, pero por comprender eso que me habían contado, ¿no? Y poder como encajar las piezas del puzzle, ¿no? Es como tiene mucho sentido decir, ah, pues sí, ah, pues sí, ah, pues esto no sé qué, ah, pues no sé cuánto, ¿no? Y empiezas a encajar toda esa información que a veces a lo mejor no le ves mucho sentido, que pasa también creo que con el tarot un poco, ¿no? Que a lo mejor te dicen, hay algo que no sé qué tal, y tú, no lo veo. O sea, no, ahora mismo no soy capaz de no sé qué, ¿no? Y, y luego te ayuda como a componer las piezas del puzzle, ¿no? O sea, que no solo tienes esa visión como hacia adelante, de predictivo, a ver qué pasa, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar, sino que te ayuda a entender el mapa entero. O sea, correcto. Es que mucha gente tal vez se queda con lo del astrólogo que predice situaciones que van a ocurrir en el futuro, pero tal cual como dices tú, el análisis en retrospectiva puede ser muy rico, ¿no? Porque por lo menos te doy un ejemplo. Ese proceso que yo viví entre Suecia
y después lo finalicé en Galicia cuando me vine. Eh, yo estaba pasando por un proceso interno muy fuerte, ¿no? Mientras construía Isaac, reflexionaba, tenía procesos con mi familia, o sea, era todo en todos los escenarios, ¿no? De mi vida, mucha intensidad sobre todo. Y después algo me llamó la atención de analizar un poco ese periodo de tiempo y me di cuenta que el periodo de construcción principal del método Isaac fue justo esos 2 años de cuadratura entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro. Mm, Hubo un periodo muy largo con momentos tensos de esa cuadratura. Urano en Tauro, con Urano con ese arquetipo de lo nuevo, lo futurista, eso la está bien reno... que lo expliques. Exacto, correcto, la renovación. Y bueno, son ciclos, ¿no? Pero este año tocó una cuadratura. Entonces, bueno, que es un aspecto tenso de 90 grados entre Saturno, que se encontraba en Acuario, y Urano, que se encontraba en Tauro. Entonces, Saturno, las reglas, Cronos, el tiempo, la materia, estaba en un conflicto, en una tensión con Urano, que es el futuro, la innovación, eh, la vanguardia, lo que tal vez no entendemos tanto. Y parte de esa cuadratura generó que yo produciera ese método que realmente es muy innovador, y permite hacer cosas que creo yo que agregan mucho valor, pero poder parir esa idea tuvo que haber sido durante ese periodo en el cual, sobre todo que por ejemplo Saturno es mi planeta regente de mi carta natal, entonces hay factores que uno puede analizar y entonces uno se da cuenta de que, mira, esto que me ocurrió durante este periodo de 1 año y medio fue directamente consecuencia de Saturno en Acuario en mi casa 1 y de Urano Ujú. en Tauro en mi casa 4. O sea, me mudé de ubicación, aprendí ciertas cosas que tenía que aprender, muy acuarianas, por cierto. Mm. Y fue, bueno, ese periodo que en retrospectiva me di cuenta que eso que me estaba pasando era parte de la cuadratura. Entonces, claro, ese análisis en retrospectiva es genial porque, sobre todo si uno le quiere dar sentido a ciertas experiencias, eh, es genial, porque las piezas encajan y te puedes dar cuenta y a veces simplemente es un periodo o son periodos en los cuales uno tiene que poner rodilla en tierra, como digo yo, porque la vida te propone algo y a lo mejor el ego de uno no quiere, pero es lo que toca. Y por ejemplo, ahora que yo tengo ahorita, tengo mi tránsito de Plutón, está transitando Eso, cuéntanos, cuéntanos, mi cuéntanos, hace, cuéntanos. Queremos saber ahí en qué momento está Luis ahora, ¿no? Ahora ya me quedé yo así con la intriga de cuéntanos más experiencias que puedes explicar a través de la astrología. Me parece apasionante. bueno, es interesante, pero bueno, a lo mejor a explicar detalles, pero bueno, mi ascendente está en el último grado de Capricornio, en el grado 29, y Plutón ha estado danzando entre Capricornio y Acuario, lo que quiere decir que ha estado pasando sobre mi ascendente y va a pasar unas 4 o 5 veces. Y es un proceso que empodera a la persona de alguna manera, porque Plutón es poder. Sin embargo, a veces eh, no son las transformaciones que tal vez uno espera o uno quisiera. Y cuando tiene tránsitos de Plutón uno no queda otra que rendirse, que ponerse de rodillas o agachadito, como dice mi astróloga, y tratar de pasar esos tránsitos de la manera más humilde. Creo que a lo mejor la palabra correcta es humildad, ¿no? Así es. Y dejar bueno, que la vida proponga. Y bueno, a lo mejor yo pienso que parte
de lo difícil de ese tránsito para mí puede ser tener, los recursos los tengo muy limitados en el sentido de que mis propios recursos están en escasez. Sin embargo, me tengo que apoyar en mi familia durante este periodo porque estoy haciendo un esfuerzo para que todo lo que en que estoy trabajando tenga frutos en el corto plazo. Y también, bueno, a lo mejor para mi ego no es muy cómodo, pero es lo que tengo y trato de agradecer el apoyo eh, dentro de las limitaciones que siento, pero, pero con la confianza de que todo es perfecto, ¿no? De todo lo que ocurre es realmente lo que tiene que ocurrir y y que las cosas van a ir de acuerdo a lo que la vida quiera, ¿no? Y sobre todo muy ilusionado porque siento que la faceta de la astrología me permite generar ingresos de otra manera, pero adicionalmente lo que estoy trabajando en cocinar con el método Isaac es un proyecto muy grande que sería el broche de oro para tanto esfuerzo que he hecho durante los últimos 3 años. Sobre todo un esfuerzo intelectual, un esfuerzo de sacrificio, porque bueno, estar tan comprometido con un proyecto a veces siento que me ha alejado un poco de la vida mundana, eh, en el sentido que bueno, tampoco, o sea, no es que estoy limitado, pero creo que no, tengo ciertas restricciones hasta poder llevar a cabo ese proyecto y poder volver a disfrutar bueno, de prosperidad, ¿no? De ingresos abundantes, como había estado acostumbrado antes. Sin embargo, cuando decidí cambiar de rumbo, asumí el sacrificio para poder realmente hacer una transformación, ¿no? Porque creo que el mundo está cambiando y yo quiero cambiar con el nuevo mundo y me encantaría poder generar un impacto como lo soñé, o sea, como realmente tuve esa primera visión. Y creo que pronto lo lograremos cuando formalmente cree una startup y consiga el financiamiento que me permita desarrollar esa experiencia de la nueva era, una experiencia tecnológica que puede generar mucho impacto. Wow, bueno, punto número uno, gracias, gracias, gracias por tu apertura, honestidad, vulnerabilidad. Siento que muchas personas nos podemos sentir reflejadas con eso, ¿no? Em, Cuando uno toma decisiones en su vida, hay precios a pagar. Y normalmente ese precio a pagar no tiene por qué ver necesariamente con el dinero, ¿no? Tiene que ver con aquellas cosas que a Lego no le gustan, que decía Luis antes, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con eso. No te preocupes que a ti te va a tocar lo que a ti más te jode. O sea, cada uno tiene sus Claro, temas. O sea, es así. O sea, cada uno es como, no, bueno, pero es que a mí me toca esto y lo otro tal. No, pero el otro no es para tanto. No sé qué, no. A cada uno nos toca en lo que, bueno, más ahí tenemos que trabajar. Y, y a mí me encanta que lo puedas compartir, ¿no? Porque efectivamente hay un precio a pagar, ¿no? Y que es esa, a lo mejor, pues no, esa situación incómoda que nos toca el ego, que dices, no me gustaría estar en esta situación, prefería, ¿no? Y como dicen por ahí, pues a lo mejor podemos tenerlo todo, pero no al mismo tiempo, ¿no? Y yo estoy segura de que esta sí. siembra va a dar sus frutos Esa muy palabra es pronto. clave, siembra, ¿no? Es un periodo que hay que estar consciente de que uno está sembrando Así es. para lo que viene. Y creo que a lo mejor una de las cosas que más me jode o que me jodía mucho y creo que he tratado de empezar a lidiar de una manera mejor con ello, es que las personas, tal vez mucha gente no me entienda cuando Oh, yo transmita, o sea, realmente eso fue algo con lo cual tuve que trabajar y sigo trabajando de que muchas personas están en su derecho de no comprender mis ideas en relación a el método Isaac,
tal vez a la astrología, a tópicos que tal vez yo suelo mucho utilizar que están asociados al esoterismo, al mundo más oculto de cierta manera. Creo que es algo que a mí se me da muy natural, puede estar asociado a mi nodo sur en Escorpio. Ujú. Pero realmente tal vez eso me costó mucho de conseguirme con personas que no me comprendieran, y la verdad que me generaba mucha rabia no ser comprendido, y parte de ese sacrificio es eh, generar una autoconfianza, generar Mm. una fortaleza interna que no permita que críticas o incomprensiones, comentarios, ataques te afecten, porque cuando uno se está guiando por su brújula interna, uno sabe que uno va por buen camino, ¿no? A pesar de que las personas tal vez no lo comprendan porque tienen otra perspectiva, porque no tienen a lo mejor el background o la razón que sea. Pero bueno, a veces, o siempre creo que a los humanos nos gusta que nos entiendan, ¿no? Que nos Sí, comprendan, sí, entonces a sí. lo mejor creo que esa parte ha sido lo más duro, pero parte de vamos a decir, esa madurez es poder seguir adelante, a pesar de que las personas no te comprendan o que puedan llegar a pensar que estás loco o ese tipo de cosas. Y creo que eso ha sido difícil, sin embargo, creo que cada día lo llevo mucho mejor, y, y bueno, estamos ya muy cerca de recibir recompensas por ese gran esfuerzo, pero yo sí creo que cuando yo llegué a Galicia el año pasado, con los pelos largos, sabes, un poco más Ay, yo como, eso no lo sabía, ¿eh? Eso tienes que sí, contarlo también, ¿eh? sí, llegué como, Jo. bueno, un poco Eso es muy muy, representativo, ¿eh? No lo digo así en plan coña y tal, que yo siempre estoy así, pero es muy representativo esto, es cuando uno cambia su imagen, es porque muy algo... hippie, un poco hippie, ¿no? También venía con unos recursos que me habían dado, venía con unas ideas, mucho tiempo solo, y Ok. bueno, tal vez haber llegado acá así, evidentemente, ni siquiera mi familia, o sea, mi círculo cercano. Yo tuve la gran suerte, y hoy reflexionaba acerca de eso, de que ni mis hermanos, ni mis padres, ni mi madre me comprendían mucho en lo que yo andaba realmente. O sea, por más que tal vez ellos quisieran hacer un esfuerzo, tal vez no era sencillo, pero afortunadamente mi padrastro, el esposo de mi madre, sí tuvo la visión, o sea, me pudo comprender desde perspectiva de conciencia, desde perspectiva intelectual. Entonces, recibir su apoyo fue fundamental para poder continuar, porque, bueno, por más que sea, mi madre y mi padre lo que me decían es ponte a trabajar. Bueno, a mí es que yo estoy, bueno, perdón que te corte, de verdad, Luis, pero es que yo estoy por dentro riéndome porque yo digo, madre mía, la historia de mi vida y estoy convencida de que de mucha gente más, ¿no? O sea, ponte a trabajar, es que es una frase, y no, Ponte a no te puedes ni trabajar. imaginar la de veces que me la repiten a mí. Sí, O sea, déjate de locuras y ponte a trabajar, tal cual. exactamente, o sea, efectivamente, déjate de perder el tiempo, ¿eh? Porque lo único que estás haciendo es perder el tiempo con el potencial que tú tienes y pudiendo estar en una buena empresa trabajando, ¿no? Y que todo el mundo te querría y todo no sé qué, y estás ahí pasándolo mal, ¿no? Sin necesidad ninguna. O sea, yo no lo entiendo, ¿no? O sea, el tema este que sacaste del juicio social es brutal, ¿no? El de la familia, el del entorno, ¿no? El de, joder, cuanto más apoyo necesitamos, ¿no? ¿Sabes? Sí, Dices tú, en serio, ¿no? sí, Eh, pero bueno, también uno poniéndose en los zapatos de otros puede darse cuenta de que la gente no está en obligación de tener que entenderte, ¿no? no, Realmente somos tan diferentes. Creo que va más, la clave es la resistencia que pueda tener una persona a un momento de incomprensión así colectiva. es.
y tal vez no tan aferrarse, porque yo sí estuve muy radicalizado y lo tengo que confesar porque hubo un momento en que yo, bueno, siento que mi proyecto es muy importante, pero no tenía mucha apertura, sobre todo cuando tenía fondos, a no hacer otra cosa, sino que yo quería era seguir ahí dándole caña al mismo proyecto. Pero cuando empiezan a escasear los recursos, empieza un poco la reflexión a fuerza de hostias. Qué Y, bueno que lo digas, qué bueno que estés diciendo esto, qué bueno. O sea, esto, qué bueno que lo digas, sí. Perdón, y bueno, continúa, Luis. te permite realmente, pero bueno, como en una conferencia de innovación que fui hace un par de semanas, la gente que está metida en la innovación, en la tecnología y en ciertos mundos, que decían que me llegó mucho ese mensaje de que los que estamos en el mundo de la innovación, a veces no las tenemos que comer con patatas los malos momentos porque tal vez no es el momento adecuado, ¿no? Así Y la es. clave es resistir, aguantar, ya bien sea con ayuda de la familia, ayuda de otras personas, porque para poder mantener proyectos vivos hay que aguantar y hay que resistir. Entonces, y no renunciar sobre todo, porque renunciar a los proyectos que vienen de adentro de uno, del alma, Así es. realmente de la esencia, por no ser, no tener suficiente persistencia, puede ser uno de los errores más grandes que puede cometer alguien, ¿no? Porque cuando llegara ese momento indicado, después que tú renunciaste, puede ser muy duro darse cuenta de que no aguantaste lo suficiente. Pero bueno, también la clave sería darse cuenta cuánto es suficiente, cuándo es conveniente, cuándo los tiempos de Dios son los correctos y poder tener la madurez, la intuición y la visión de saber ser más moderado y flexible ante las situaciones. Así es, discernimiento, ¿no? Que yo lo llamo. Correcto. Yo, vamos, o sea, creo que este sentimiento lo hemos tenido todas las personas que hemos emprendido, que estamos en ello, sacando proyectos adelante, ¿no? De decir, no, 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 yo no me veo haciendo otra cosa, yo esto, o sea, es que no hay un plan B, que yo digo, o sea, es como hay un plan A, pero en cuanto, como tú dices, los recursos escasean y esto no empieza tal, dices, bueno, pues igual, ¿no? O sea, empieza Sí, a cambiarte mucho la perspectiva. Siento que todo forma parte del proceso, ¿no? Es que esto es un máster, cualquier emprendimiento, cualquier desarrollo en proyecto, es un máster de desarrollo personal aplicado sí, impresionante. correcto. Es una Porque transformación individual. Poder hacer una empresa es también transformarse uno mismo. así es, así es. Y yo para ir finalizando ya, Luis, para que nos des ahí un... que me ha encantado, ¿eh? Lo de... es que al final hay que resistir, aguantar y hay que saber hasta dónde, ¿no? Es suficiente. Brutal. Brutal. Simplemente brutal. Porque antes decías, ¿no? Y lo has mencionado varias veces, estamos en un momento de cambio en la humanidad, ¿no? En un momento bisagra, ¿no? Creo que comentaste. Sí. Em, Creo que a nivel astrológico empezamos en una nueva era, ¿no? Que es la de Acuario, ¿no? Veníamos del estilo capricorniano. Por cierto, como Luis sabe, yo soy Capricornio. Llevo 20 años con Plutón en Capricornio, que se marche ya. Porque además Luis sabe que yo tengo un stellium, es decir, tengo una concentración de planetas en mi carta en Capricornio, además en la casa 7 por el que quiera más información, ¿vale? En la casa, claro, mi sol es en la casa del otro, ¿no? O sea, es brutal, ¿no? Porque es en la casa del otro, ¿no? La casa 7. Y, es que es muy brutal esto. Entonces yo tengo ahí mi stellium de planetas, ¿vale? Tengo el Sol, tengo el Nodo Norte, tengo Urano, tengo a Neptuno, ¿no? Llevo con Plutón 20 años y siempre hago el chiste de que se marche ya. Que se vaya de una buena vez. Que vaya ya, por favor. Que todos los que tenemos el signo solar de Capricornio llevan 20 años. Un tío no, a ver, que yo lo cuento así de broma, pero en todos los momentos o sea, y altas y bajas y esto y lo otro, y no, o sea, no es todo súper mega dark, ¿no? O sea, yo en estos 20 años me he ido de viaje, he conocido a gente, o Claro, sea, o sea, porque parece que no has hecho nada en tu vida, o sea, no. claro. No, pero sí que son momentos, ¿no? Pero es verdad que empezamos una nueva era, que es la era Acuario, y yo quiero que comentes un poco de eso, no sé si combinando la perspectiva astrológica o no, esto yo lo dejo a tu elección, Luis, pero este momento bisagra que está viviendo la humanidad, ¿a qué le llamas momento bisagra? ¿Y qué efectos va a tener a nivel colectivo y a nivel individual?
según tu perspectiva, así a Vale, grosso modo. bueno, yo como veo las cosas, siento que ya sea que estamos en la era de Acuario o que estemos comenzando la era de Acuario, creo que muy poca gente puede negar que estamos viviendo transformaciones profundas, ¿no? En la sociedad, en la humanidad. Y yo realmente siempre fui muy acuariano, en el sentido de que, bueno, siempre he estado muy atraído por los temas acuarianos, temas futuristas, temas de esoterismo, innovación, todo eso es muy acuariano. Y creo que eh, con el impacto que va a tener la inteligencia artificial, la realidad virtual y, y bueno, todos los cambios que estamos viviendo, siento que va a ser casi imposible que alguien no quiera hacer una adaptación, ¿no? Porque el mundo se está transformando profundamente y el que no se oriente a poder por lo menos hacer una iniciativa, una intención de adaptarse, se puede quedar atrapado en la vieja era, ¿no? Entonces, creo que, y ya yo hablo como una persona, yo soy millennial, pero ahora frecuento personas más jóvenes que son generación Z, le llaman, inclusive hay niños ya de 14 que se les considera generación alfa, que es la generación que Ujú. viene después, la nativa del metaverso. Son personas que todo el mundo puede reconocer que vienen con una conciencia mucho más elevada, con niveles de adaptación mucho más grandes que los que ya estábamos aquí. Y por más progresista o visionario o acuariano que uno pueda ser, el tiempo no perdona. El tiempo pasa, nos hacemos viejos, las generaciones reemplazan a otras y, y yo lo que propondría es a todo el mundo es a fluir, fluir con los cambios, con las transformaciones. De alguna manera, si estamos aquí encarnados en este momento, es porque así lo decidimos. Estamos llamados a estar en esta gran transformación y creo que lo que más me gustaría dejarle a las personas es eh, que sean capaces de fluir con los cambios, que seamos capaces de ponernos en perspectivas de otras personas, en los zapatos de otros, para poder así encajar, ¿no? Integrar esto nuevo que se viene, que tal vez no mucha gente lo sabe, lo que sí creo que me gustaría decir que pienso que va a ser cada vez más espacial, más aéreo, más tal vez interplanetario, porque a lo mejor en 10 años ya va a haber colonias en la Luna o en Marte. Entonces, un poco, y sobre todo ahora lo que más me gustaría dejar es que dentro de la irrupción de la inteligencia artificial y todo esto, esta robótica que hace que la vida sea más fácil, pero a veces tal vez hace que las personas se sientan inútiles, recordar que todo esto lo que va a hacer es que recobre valor lo humano, lo que hace el humano, o sea, las creaciones artísticas, las conexiones entre las personas, la empatía, todo eso es algo que nunca, o por lo menos por ahora, no va a poder ser sustituido. Y ahí realmente está el valor de lo que nosotros somos, ¿no? Somos una humanidad y, y poder darnos cuenta de que el valor de lo que hacemos, eh, sobre todo tal vez hablo por los artistas que se han sentido tal vez rezagados, que en la nueva era el arte va a ser sumamente importante y que todo el que quiera ser artista es el mejor momento de lanzarse y profundizar allí, porque si una computadora o una inteligencia artificial es más inteligente que cualquier persona, tal vez ya no vale tanto la pena dedicarse tanto a la mente y Mm. empezar un poco más a dedicarnos a sentir, a crear,
a ser especie, ¿no? A ser humanos, a ser una mejor raza. Que bueno, que por más que no nos queramos dar cuenta, el planeta está liado, ¿no? Está contaminado, hay guerra, eh, hay muchos problemas y casi todos los problemas que hay, existe la tecnología para solucionarlos. Lo que falta un poco es de voluntad, ¿no? O sea, a ver si tal vez en la nueva era, la nueva generación, puede poner sobre todas las cosas el valor de lo humano. Eso me gustaría que sea eh, el Wow. mensaje para poder pasar a un nuevo nivel, ¿no? Porque yo creo que la evolución no se detiene nunca, ¿no? Así es, así es. Wow, me ha encantado. Creo que es una descripción buenísima que en vez de infundir miedo a la gente por lo que va a venir es todo lo contrario. Fluyamos con esto, todo es perfecto, ¿no? Como decías antes, Luis, todo es perfecto, todo no viene por algo, si estamos reencarnados aquí y ahora, también es para algo, todo tiene un propósito, ya uniremos los puntos, que diría Steve Jobs, ¿no? Mm. Me ha encantado. Gracias por estar hoy aquí, Luis. No sé si quieres terminar, te dejo estos 2 últimos minutitos o 3 o el tiempo que necesites. Si quieres cerrar con algún tipo de mensaje, frase. Por supuesto, coméntanos dónde te pueden encontrar, porque he hablado al principio de 2 cuentas de Instagram, cómo te pueden contactar, si también tienes un email o lo que sea. Lo comentamos por aquí y ya luego tu frase de cierre o resumen o lo que tú quieras compartir, si así lo deseas. Bueno, tengo una página web que acabo de lanzar, que es satisfyweb.com. Tengo 2 cuentas de Instagram, una que es el método Isaac, la otra es AstroCoach 3 veces 0, AstroCoach 000. Cualquiera de esas plataformas, pues, hay mecanismos para contactarme. Eh, bueno, a mí me ha gustado mucho haber estado aquí. La verdad que me parece un espacio muy interesante en el que podemos conversar sobre temas espirituales de una manera cómoda, Ujú. sin tabú, sin autocensura, ¿no? Así Sobre es. todo eso. Y que me ha encantado estar aquí. La verdad que simplemente me gustaría dejarle un mensaje a la gente de que no se olviden de la niñez, de la infancia, porque allí reside la esencia de lo que somos. Entonces, muchas veces, si nos llegamos a perder o necesitamos conectarnos con lo que somos, recordar que nos molaba cuando teníamos 5, 7, 9 años, eso que podíamos hacer sin parar, porque nos llamaba mucho la atención. Muchas veces nuestro Ikigai está por Mm, allí, está por allí. qué A veces bueno. nos olvidamos de esas cosas y cambiamos, nos ponemos otra máscara, nos olvidamos de esa parte y recordar la infancia puede ser trascendental para poder reencontrarnos en estos acelerados cambios. Y realmente yo creo que lo más importante es poder a- eh, contribuir con lo que solo tú puedes darle a los demás. Todos somos individuos únicos e irrepetibles. Entonces, todo el mundo tiene algo que no tiene nadie. La clave es descubrirlo, ¿no? Hacer ese proceso de individuación y poder contribuir desde su propia trinchera. Realmente creo que es lo que debe hacer cualquier persona que quiera encontrarse. Tiene que contribuir con eso que solo esa persona puede dar. Wow. Más claro agua. Gracias, 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 de verdad, Luis. Creo que me vino ahora, ¿no? Digo, creo que tenemos que profundizar en el Ikigai en un directo. Yo sé que habías hecho uno con Dantina súper interesante y que siempre os llevo. Cuando hacéis directos en YouTube, que la etiquetaré por aquí, Dantina Tarot, y pondré todas las redes en la cajita de información, tanto del podcast como de YouTube de Luis, ¿no? Me ha encantado porque siempre os llevo de viaje conmigo. No sé, coincide que estáis haciendo un directo o algo así y digo, madre mía, me los veo por ahí. O sea, súper entretenido, ¿no? Y el concepto del Ikigai, que es algo en lo que yo te puedo decir, Luis, y esto lo dejo así para como dejar la miel en los labios, ¿no?
Creo que he sido la persona que más cursos de propósito ha hecho en la vida, porque en mi momento de crisis existencial Ok, solo, o sea, para mí existía, yo estaba obsesionada con eso, pero súper obsesionada. Y yo, ¿para qué vine? Yo no sé qué, yo no sé cuánto, y entonces, ¿qué se me da bien? Y entonces, ¿qué es eso que puedo hacer, ¿no? Durante muchísimas horas hasta las 2 de la mañana, ¿qué es eso que haría gratis? ¿Qué eso, ¿no? Las típicas preguntas, ¿no? Y profundizando, y yo de verdad, por supuesto conocí a Ikigai, por supuesto, pero yo te lo prometo, hice pero cursos y cursos, pero a conciencia, ¿sabes? De esto de que yo podría dar, o sea, yo ya me volví una experta, o sea, ahora podría darlos yo, ¿sabes? O sea, de tanto que me correcto, obsesioné con eso, ¿no? correcto. Eh, fue impresionante, ¿no? Entonces, cuando tú comentas todo, porque precisamente eso llega a mi vida. Claro, o sea, momento 2020 ya fue como la hecatombe, ¿no? El momento catarsis, pero antes la palabra propósito, que para mí está muy relacionada con el tema de Kigai, ya resonaba muchísimo, ¿no? Porque yo decía, no, es que todo lo que haga tiene que tener un propósito y un sentido, ¿no? O sea, era como que, ¿no? Y no sabía muy bien y estuve como mucho tiempo enzarzada ahí, sin realmente tampoco accionar, ni arrancar, ni nada, y teniéndolo tan evidente delante, porque yo era consciente, o sea, yo decía, pero es que esto lo tengo tan delante de los ojos que es que yo no lo estoy viendo, porque es, o sea, de verdad, está ahí, ¿no? Hasta que uno, pues, logra verlo de una manera clara y dices, "Puf, es que yo cuando decía, no, ¿qué es eso cuando haces, no? Que comentabas en la niñez, de pequeño, que se te daba bien y tal. Y todo el mundo, ¿no? Que decía, no, es que yo quiero ser esto, ya, pero es que yo no sé, porque yo me autoconvencía de que yo no sabía, ¿no? Increíble. Por eso digo que creo que es un tema que le puedo aportar a mucha gente, porque sé que hay más personas que están en ese punto, que resumen es, estás en un momento, un punto de inflexión de tu vida, punto, Total. ya está, catarsis, y te empiezas a plantear este tipo de cosas. Propósito, no propósito, herramienta que utilices, eso es como el medio, el canal, como le quieras llamar, ¿no? Pero al final es como algo que te mueve internamente y que te genera, pues de alguna manera, incertidumbre, incomodidad también en el lugar en el que estás, ¿no? O en la posición en la que estás, y que eso, pues, te puede ayudar, ¿no? Aquí el experto es Luis, ¿vale? Entonces, lo hablaremos otro día en un live o así por Instagram, que yo creo que es un tema súper interesante, porque creo Súper, que sí. decían las estadísticas cuando yo hacía todos estos cursos de propósito pues hace 3 o 4 años, que creo que decían los millennials, ¿no? Que íbamos a cambiar íbamos a tener por lo menos 7 carreras profesionales, o sea, no 7 trabajos, carreras profesionales me refiero, ¿no? O sea, es como ahora me dedico a esto, luego me dedico a esto otro, luego a lo mejor estoy en otro sector y hago otra cosa totalmente diferente, o sea, no me refiero a trabajo, sino a carrera profesional, ¿no? Cuando yo escuché eso dije, bueno, pues tranquilicemos, ¿vale? Porque a ver, o sea, esto, claro, o sea, no sabes, ¿no? No. Sí, tal vez lidiar mejor con la incomodidad y la incertidumbre, porque también con Ahí tantas está, transformaciones ahí está. eh, es poco lo que se puede predecir que va a ocurrir en 3 meses o en 6 meses, ¿no? Así es, justo. Yo que me moví antes en el mundo del desarrollo del software y se llama mucho lo que le llaman las metodologías ágiles, ¿no? Y siempre se hablaba de Sí, los entornos VUCA, ¿no? De los entornos supercambiantes y todo esto. Y yo lo tenía como muy interiorizado todo esto, pero hasta que se vive, ¿no? Porque siempre te decían, ¿no? Cuando yo estaba al planificar proyectos en un entorno de mucha volatilidad, pues claro, tú no puedes hacer grandes planificaciones como se hacían antes, ¿no? Que era como planifica 5 años. Y claro, claro, tú ahora claro. es planifica tu vida 5 años. Digo, ni de coña. Imposible, O imposible. sea, no sé ni lo que voy un poco. No, pero es que es así, o sea, tiene que ser algo mucho más flexible, mucho más dinámico, que te permita adaptarte rápidamente a los cambios, ¿no? Lo que comentábamos antes, ser flexible, fluir mucho más, que eso no quiere decir que no haya nada de estructura. Pero sí es verdad que lo de planificar con total detalle qué es lo que va a pasar, ¿no? En diciembre de este año, pues hombre, pues yo podré planificar lo que quiero que ocurra mañana, pero el 31 de diciembre, pues tal vez no, ¿sabes? O sea, Sí, tendré total. una idea o no, ni siquiera, ¿no? Pero que un poco es esto, ¿no? Que vamos teniendo claridad a medida que vamos recorriendo el camino y ahí sí, pues ya podemos ir detallando, pero que no nos obsesionemos por lo que va a pasar exactamente y no sé qué, porque estamos en constante evolución y cambio, lo estamos a nivel colectivo, lo estamos también a nivel individual. Y bueno, pues eso, darte las gracias, Luis, de verdad, de nuevo, porque me ha encantado. Gracias a ti. Ha Gracias a ti sido por la muy interesante. invitación, muy interesante, se me ha ido rapidito, de verdad Ujú. que excelente el momento y la energía.
Listo, pues nos despedimos también de la gente que nos está viendo / escuchando y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, gracias a todos, a todas y a todes, como diría mi queridísima Dantina. Adiós. Chao, gracias.